¿realmente le importó ganar una elección? Yo pienso que sí, absolutamente. No sea la dirigencia nacional, Sí. pero al PRI como partido. Por eso cuando digo PRI me sí. refiero a la cabeza, ¿no? Porque los priistas Sí. de a pie, pues esos siempre salen a siempre apoyar a sus salen candidatos. a dejar la piel en la lucha, ¿no? Pues yo creo que sí, por los cálculos políticos de las negociaciones y los intercambios. No honesta, sincera y completamente convencidos de que ganar representaba una opción para el país, para el partido y para la ciudadanía que confía en candidatas y candidatos del PRI. Más bien lo veo como en el sentido de tener más canicas en una caja. Y de esas canicas, bueno, pues en la negociación poderlas intercambiar. Y ahora la caja quedó pues bastante menguada, por no decir vacía. Oye, doctora, a lo largo de todos estos años del PRI, usted que formó parte de uno de los principales liderazgos de ese partido, pues lo ha visto crecer, reproducirse y casi extinguirse. Yo la verdad es que soy de los que piensan que no va a pasar eso por muchas razones. No sé si coincide conmigo, si no coincide conmigo tiene todo el derecho. Pero eso de estarse como que quejando de lo que hizo Alito, a ver, ya sabían quién era Alito. De ahí partimos. Yo creo que ¿por qué una persona con el perfil de Alejandro Moreno llega primero a ser presidente del Comité Nacional del PRI, segundo a hacer una serie de reformas a los estatutos que fueron reforzando su control interno de las estructuras formales del PRI, y tercero, por qué puede dedicar toda una asamblea nacional ilegal, convocada fuera de los tiempos que está permitido por la ley, y obtener el propósito que animó todo esto, que era quitar el candado para la posibilidad de la reelección. Y allá, yo diría que hay una corresponsabilidad muy amplia, o sea, del priismo en general, en la que se combinan dos situaciones. Una disciplina que ha sido un valor fundamental en el PRI y que durante muchos años evitó que cuando había diferencias internas, finalmente prevaleciera la unidad. Mejor dicho, no se puede. Pero con un fenómeno que es relativamente reciente, y muy asociado a la disciplina, la comodidad. Mientras a mí no me toquen, que el mundo siga, y que este personaje, mientras yo esté bien con él y deje que haga yo lo que quiera en mi espacio y mi territorio, pues que él haga lo propio. ¿Es lo que está pasando en Yucatán? Bueno, déjeme decirles una cuestión todavía sobre PRI, porque como priista me siento autorizada de hablar del PRI, por ahorita me va a decir por qué todavía se siente priista, si ya cada vez quedan menos. Sobre la mesa que plantea Pepe. Acuérdese de mi apellido, Pepe. Soy Sauri, Dino Sauri. Oiga, doctora, a ver, algo plantea aquí Pepe interesante. Yo creo que está la figura de Alito, que sin lugar a dudas, pues bueno, a lo mejor fue un parte de un huracán. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de gobernadores, gobernadoras priistas, que al final de cuentas soltaron sus estados? Porque esa es una realidad. Ellos los soltaron. Digo, yo nada más veo Hidalgo, uno de los mejores evaluados, Omar Fajardo. A ver, Mau, eso no fue nuevo. No, eso siempre ha pasado, doctora. Sí, eso siempre ha pasado. No. Yo creo que ahora pasó un poco más. Sí, Chiapas. Bueno. ¿Qué te gusta? Estado de México. El que me menciones. No hubo gobernador que no soltara su sobre estado. Todo el no lo defendiera. De México, sobre todo. A ver, el que quieras, Jess. Déjenme también decirles, creo que estás tocando, Mauricio, el punto central de mi exposición, cuando decía sí, es que una cosa es Alito. ¿Y los demás? A ver, y si nos vamos un poquito al origen de la presidencia de Alejandro Moreno, él llega con los apoyos de los gobernadores del PRI, eran 12 en aquel momento, y estaba justamente recordando la reunión que hubo en Toluca, convocada por Alfredo del Mazo, donde los gobernadores del PRI, había varios que se resistían, no querían, pero Alfredo del Mazo avaló, convenció y apoyaron a Alejandro Moreno.
Recuerden que nuestra paisana, exgobernadora Ivonne Ortega, compitió en esa elección interna con él. Y después se fue a Y MC. después se fue a MC. Ahí debimos haber empezado a ver que las cosas estaban no mal, porque ya sospechábamos, sino que iba francamente una colisión. Pero bueno, sigo con los gobernadores. Revisen la lista de los que apoyaron. Y casi todos han sido expulsados del PRI. No renunciaron al PRI solamente, sino hubo un proceso que llevó la Comisión de Justicia Partidaria para expulsar. O sea, ya se habían ido, no tenían por qué hacerlo, pero los expulsaron. Ese es el tipo de lealtades que construye Alejandro Moreno, en donde se combina esa disciplina con la comodidad. No te metas conmigo y no pasa nada, hasta que te expulsan. ¿Y usted está en riesgo de esa expulsión? Porque ya trae usted una refriega directa con Moreno en Cárdenas, ¿no? Bueno, a ver, si por decir lo que pienso, si por tratar de salvar a mi partido, de lo que yo veo como un declive, y coincido con Pepe, no va a ser en 2027, pero en 2030 el PRI en esta situación puede estar luchando por conservar su registro. Ahí quería llegar al tema, ¿no? Dejemos ya el caso de Alito, ya sabemos qué clase de personaje es, todo lo que hizo, aplicando aquella máxima de que el que avisa no traiciona. Él les dijo cómo iba a hacer y lo hizo y lo ha logrado hasta este momento. A ver, ¿cómo hacerle y quiénes hacerlo? Esa campaña, digo, ¿cómo se llama la otra que está compitiendo por él? La misma que compitió en 2019, Lorena Piñón, Lorena, diputada federal. O sea, es una elección simulada, ya sabemos, ¿no? Digo, yo esa es mi impresión, si estoy mal, usted me corrige, por favor. A ver, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cómo el PRI va a enfrentar el 27? Y vamos a hablar ya de eso porque lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo va a empezar? En el caso de Yucatán hubo una alianza, yo sigo creyendo, yo sí creo que las alianzas funcionan siempre y cuando se tengan otras variables, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el PRI? ¿Va a ir solo o tiene que volverse a aliar? ¿Pero quién puede encabezar eso? No, a ver, primero vamos a usar el ejemplo de Yucatán, porque también nos permite ilustrar las diferencias en la casa de enfrente, me refiero al Partido Acción Nacional, que tiene sus propios problemas. Seguramente ustedes invitarán a una persona mucho más conocedora y autorizada para hablar de los problemas del PAN de lo que puedo ser yo. Pero cuando señalabas Omar Fayad, Mauricio, decías muy bien evaluado. Bueno, Mauricio Vila, el mejor evaluado. Rolando Zapata, evaluado también en su momento. Dos, hemos comentado en estos micrófonos muchas veces la posibilidad de la coalición, de la alianza o de la candidatura común, que finalmente fue la figura que se utilizó en Yucatán, entre el PRI y el PAN, y el elevado grado de dificultad que representaba no solo en la negociación en la cúpula, sino principalmente en las bases de ambos partidos, ¿no? Se me seca la mano si voto por el PRI, se me seca la mano si voto por el PAN. La figura de la candidatura común resolvió ese tema en la boleta, pero no en las campañas, no en el corazón, en el sentimiento, etc. ¿Qué votación tuvo, qué porcentaje de votación tuvo el PRI solito en la elección de la gubernatura? ¿Cuántos electores utilizaron al PRI como su taxi para votar por Renán Barrera? O sea, y van ustedes a encontrar posiblemente que votó menos de un dígito, o sea, menos de 10%, no recuerdo, no quiero usar imprecisiones, pero alrededor de un 8 o 9% votó por Renán Barrera a través del PRI. O sea, es un partido que gobernó Yucatán hasta 2018, un partido que tuvo mayoría en el Congreso del Estado hasta 2021 y que no ganó una, ¿verdad? Porque ni siquiera en la coalición donde postuló candidatos conjuntamente en lo federal ganó. No ganó el quinto, no ganó el tercero. Y luego la fórmula al Senado, la primera fórmula encabezada por Rolando Zapata, afortunadamente para el PRI, bueno, pues es la primera minoría. Díganme ustedes cuál es el saldo electoral del PRI. En vez de enfrentarnos a esa realidad, que es lo que yo he estado diciendo,
O sea, para poder resolver un problema, primero tienes que diagnosticarlo correctamente y tratar de encontrar una estrategia para ir recuperando los espacios. Pero no es ni con amenazas, ni con exclusiones, y mucho menos con expulsiones de los cada vez menos personas. ¿Se debe de ir el actual militamos en el PRI. presidente? A ver, ¿por qué creen que Alejandro Moreno tiene todo el apoyo Porque para tiene sus aliados en los reelegirse? presidentes estatales. ¿Pero por qué? No porque le salga del corazón violentar al principio de la no reelección, menos para una persona como Gaspar Quintal, que es, pues, desde el punto de vista de su profesión de abogado, de su experiencia, pues defiende a la Constitución y sabe lo importante que es el principio de la no reelección para el PRI, porque se reelige Alejandro y se reeligen todos. Claro. Eso es todo. Bueno, es que pasó de ser De ahí la comunidad de la que habla. La comodidad. Y yo creo que la comodidad, y todavía queda, digo, no voy a decir, pero pues, cierto negocio, ¿no? Porque al final de cuentas siguen teniendo prerrogativas. Qué atinado hasta Mauricio, La es verdad. gracias a la camisa que trae puesta. Sí, sí, Pues es que sigue siendo un negocio, o sea. de todos los colores. Oigan, sigue siendo una franquicia, pues todavía da. Fíjense esto. Ya territorialmente el PRI no tiene presencia más que en las gubernaturas en 2 estados de la República. En las cámaras de diputados y de senadores, si prevalece la interpretación sobre la sobrerepresentación que ha estado circulando, va a tener solamente 35 diputadas y diputados. O sea, que el PRI esté en los procesos electorales es los procesos parlamentarios, no electorales, absolutamente irrelevante. Queda la tercera, el financiamiento público, las prerrogativas que recibe el PRI. Este año, 2,000 millones de pesos. La mitad para campañas y la otra mitad financiamiento ordinario se llama. El año próximo, menguadito, porque bajaron los votos, se va a calcular sobre la votación, entiendo, a las diputaciones federales, y es alrededor del 11%, pero ¿qué les gusta? Sí, más o menos 600 millones. 800, millones. 900 millones de pesos. Ah, caray, ahí está el fondo de este interés supremo en permanecer. Oiga, sin embargo, viene una reforma, ¿eh? Donde quieren nada más el dinero para cuando haya campañas y demás. Se acabó. Si no hay en ese proceso, adiós dinero para partidos, y lo cual yo apoyaría. A ver, déjenme decirles que hay 2 espejismos. Dicen, las prerrogativas, que lo estoy afirmando yo, sí, en las condiciones actuales, y la segunda, el fuero. En las prerrogativas, absolutamente de acuerdo con esto. Desde 2019, siendo yo diputada, se presentó una iniciativa de Morena en ese mismo sentido. Como requiere reforma constitucional, no avanzó. Ahí hasta el PT hizo causa común con nosotros. Pero bueno, no. Ahora, con la mayoría constitucional, yo pienso que va a ser de lo primero que van a afectar. ¿Por qué? Porque allá hay una bolsa de recursos de alrededor de 5,000 millones de pesos o más, que fácilmente puede la presidenta emplear en sus prioridades. El segundo espejismo es el del fuero. Con la mayoría constitucional, el primer efecto inmediato va a ser sobre la llamada sección instructora, que son 4 diputados. En este momento son 2 de Morena, 1 del PRI, que es Rubén Moreira, y 1 del PAN, que es Elías Licha. Cualquier proceso interno para poder sacar un dictamen necesita una mayoría. Si registra empate, no puede salir el dictamen al Pleno. Pero ese grupo de 4 diputados es electo por mayoría calificada. Y ya la tienen toda. O sea, Morena va a formar una instructora que va a obedecer fielmente lo que indiquen. Por eso, el que piense que ya tiene su fuero asegurado, miren, igual que la lana, va, como dirían, a chupar faros. Vamos a una pausa rapidísimo, regresamos. Listo. Para todos. Coincido totalmente. Les decía también fuera del aire que el PRI nació en la cuna del poder. Nació para defender al Estado de la Revolución,
y nació como el brazo electoral de un régimen político que en aquellos años, estoy hablando de las décadas de 1930, 40, 50, era un régimen con rasgos autoritarios muy fuertes, que fue evolucionando y construyendo por el impulso de movimientos de la sociedad y recepción. Perdone que le interrumpa rápidamente. ¿No hay una similitud con lo que hoy está viviendo México? No, ahorita voy a decir por qué. O sea, hay semejanzas y enormes diferencias. Ese régimen político se fue abriendo, podemos ponerle fecha con la reforma de 1977, y hubo un proceso de intervención cada vez más acentuado de las oposiciones. Hasta que en 1997 el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en el 2000 la presidencia de la República, y de 97 a 2024 hay un sistema de competencia política en que hay una disputa de los partidos por el poder. Los actores, los protagonistas son los partidos con las reglas que se construyeron a lo largo de todo este tiempo de lo que se ha dado por llamar la transición. En 2024, de las urnas, surge un nuevo régimen que vamos a ver su primer efecto el 1 de septiembre cuando se integre la 66 legislatura. Este nuevo régimen trae consigo rasgos fuertemente autoritarios. Y ahorita voy a explicar por qué tiene semejanzas, pero diferencias muy significativas. En 2027, los partidos políticos opositores y las organizaciones de la sociedad opositoras no se van a enfrentar entre partidos políticos, no se van a enfrentar a Morena, se van a enfrentar a un régimen político. Ahí sí es semejante a lo que sucedía en las décadas de 50 o 40 pero además y demás. Un régimen político apoyado por la gente, porque creo que también es lo que no han captado los partidos políticos, ¿eh? Pero hay otra cosa, Mauricio. En las décadas de mediados del siglo pasado, la gente apoyaba al PRI. Por eso, O sea, a eso estamos regresando. O sea, hoy en día pareciera que tienen o debe de haber una reconformación de los partidos, un análisis desde adentro de los partidos, pero si los partidos siguen en el mismo mood de tratar de hacer política sin entender que hoy existe enfrente un adversario llamado Morena, que inclusive ha cambiado la forma de comunicar. No sé para dónde, ¿eh? A ver, yo parto de una cuestión, y ahí vienen las diferencias y las semejanzas con el proceso que vivió Acción Nacional. Porque Acción Nacional, ese sí nació desde las oposiciones, y nació para oponerse al Estado de la Revolución. Sí, para plantear un régimen diferente, un sistema de gobierno diferente. Eso el ADN del PRI es el poder. El ADN político del PAN es la oposición. En ese sentido, como partido político, el PAN tiene ventaja respecto al PRI. El PRI nunca se ha puesto un régimen, nunca, ni en este periodo de transición. Jugaba y participaba y ganaba y perdía en un sistema de competencia entre partidos políticos. Pero el PRI, yo lo he estado insistiendo, a ver, no es quítate tú, Alejandro, para poner a Juanita o a Pedrito. No, hay que cambiar la visión y sobre todo el tiempo. O sea, el PRI necesita entender que estamos en el inicio de un proceso de largo plazo. Y que a mí como persona, tengo 72 años, muy difícilmente me va a tocar ver que esta situación cambie. ¿Por qué? Porque yo le veo un horizonte de 12 años, o tal vez más, no sé. Lo único que sé es que si no lo asumimos y empezamos a trabajar desde la raíz, no vamos a poder sobrevivir. ¿Qué está más cerca, doctora? ¿La extinción o el resurgimiento del PRI? A ver, en este momento seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Si prevalecen los intereses y las ambiciones de las personas sobre los intereses del PRI, ¿verdad?, y de la democracia en México, lo digo con todo lo que esto implica, no solo del PRI, de la democracia en México. Si prevalecen los intereses de las personas, vamos a estar más cerca del final. Yo me voy a ir más allá, que doctora, de la recuperación. Más allá. ¿Vale la pena hoy en día salvar al PRI? Absolutamente. ¿Y por qué lo planteo? Vienen surgiendo
casos como Movimiento Ciudadano, que a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero que hoy en día creo que es la opción más real que puede tener de crecimiento. Al PAN, PRI, bueno, PRD ya está extinto, pero de PAN y PRI, pues yo no sé qué tanto valdría la pena salvar al PRI. Yo difiero un poco. Yo no le veo un tema de partidos, son sistemas de regímenes de gobierno, que es hacia donde vamos. Yo creo que el tema de los partidos, las marcas, las siglas, la única rentable política y económicamente hoy en este país de la América Latina es Morena. Pues me estás dando la razón. Sí, Entonces, ¿para qué salvas algo, una marca que ya no sirve, que ya está desgastada? Bueno, ¿Le vas a meter la... hay que reestructurarla. El tema es el régimen de gobierno, ¿no? A ver, si lo vemos así en el corto plazo, Sí, claro. es muy pertinente el comentario. ¿Para qué vas a salvar a Algo- un algo partido que ya no está. político que ha tenido sostenidamente un descenso en las preferencias electorales? Pero también visto desde afuera, es una fuerza política que logró alrededor de 6 millones de votos. O sea, no es una cosa menor. No, Igual que a ver, MC. Concierto. Igual para que eso MC. voy, para igual que MC. Sí, MC viene un poco empujando. viene empujando y el otro va para abajo. El PRI de Alejandro Moreno, pues definitivamente es difícil, muy difícil que sobreviva. Conste que estoy hablando de sobrevivencia, no estoy hablando de recuperación. De propuesta y de proyectos. Sobrevivencia. Claro. Un PRI que responda como lo hemos hecho en otras ocasiones donde hemos tenido crisis severas, en circunstancias distintas, pero muy severas, que ha sido con apertura y democracia interna, tiene la oportunidad de sobrevivir. ¿Y para qué sirve el PRI? En primer término, porque hay, vamos a decir, en ese ADN histórico del poder, una capacidad de comprensión del Estado mexicano que no tiene ningún otro partido político. O sea, la diferencia, por ejemplo, en el poder legislativo entre el PAN y el PRI es que el PRI, aún siendo oposición, siempre estaba buscando cómo construir alternativas, cómo impulsar instituciones, es decir, la vocación reformadora del PRI estaba en nuestro ADN. Bueno, en algunos casos también eran avasalladores, ¿eh? A nivel Absolutamente. nacional y a nivel Acuérdense, local hay historias. A ver, ser el brazo electoral de un régimen político, absolutamente. Pero tuvimos la capacidad, dentro de ese régimen autoritario, de generar las condiciones para un cambio gradual. Y no por hermanitas de la caridad, ¿eh? O sea, este no es un asunto de buenas personas. Es un asunto de presiones políticas, de necesidades al interior de la organización política del país y también de la parte internacional. O sea, esa visión de Estado que tiene el PRI no la tiene ninguna otra organización política. Como partido político, no me pregunte claro, por el PRI de Alejandro Moreno, No, porque no, eso es y es entendible, pero yo insisto, yo creo que hay que estar haciendo muchos análisis de qué pasó el 2 de junio, en el sentido de que pues yo creo que estamos viviendo otro país en muchas cosas, inclusive en la forma de comunicar. Muchas personas siguen sin entender que esto cambió. Y es cuando yo planteo hacia dónde van a ir los partidos y si realmente se vale que sobrevivan o no, o vendrán nuevas opciones, o lo que pasó en el mismo PRI cuando surge el PRD, una implosión desde adentro, se desprende de Morena y va a ser la real competencia. No veo por dónde. No, yo más bien creo que si hay alguna situación en el PRI, ya se vio el trasvase hacia Morena, no solamente de cuadros del PRI, sino también de votantes, que eso es lo más importante, es significativo y es muy real, ¿no? Se lo llevaron, ¿no? Pero antes de terminar este comentario, Sí. solo responderle a Pepe por qué digo que el aire fresco viene del norte. Es correcto, me En iba a esta, dejar así. no, ¿cómo? Jamás. En esta lógica de largo plazo, tenemos que ver dónde está el prismo que ha resistido y que incluso ha logrado recuperar espacios. No estoy hablando de los grandes espacios de un estado, ¿no? Estoy hablando de municipios, estoy hablando de congresos locales, o sea, de picar piedra. Y yo pienso que ha sido en el norte. En el norte ha habido capacidad de resistir. Y veo, por ejemplo, el caso de Monterrey, como un ejemplo que está ahorita bajo asedio
el triunfo de Adrián de la Garza, pero es un triunfo legítimamente obtenido y yo espero que haya un reconocimiento pleno de las autoridades electorales. Veo el caso de Coahuila, en que Coahuila es el único estado en el que siempre ha sido gobernado por el PRI y en circunstancias también muy complejas. Veo el mismo caso de Hermosillo, de Sonora, donde a pesar de la hegemonía de Morena, ellos siguen. Por eso digo que los aires frescos para el PRI vienen del norte. A mí no me interesa la persona, estrictamente hablando. Me interesa la visión, me interesa el compromiso con hacer un trabajo desde la base y un trabajo paciente, que tiene múltiples estaciones pequeñas de resultados y que no puede aspirar a de pronto dar un campanazo. Oiga, ¿y qué rol juega el exgobernador Zapata en todo este contexto? No lo sé, no lo he visto, no lo he oído. Pues Creo ni que sería TikTok muy hace. interesante que lo inviten y le pregunten porque No, en campaña se la pasaba haciendo TikToks. Gracias. Mucho análisis que digamos. Doctora, muchas gracias. no, gracias a ustedes, Gracias. Ándele. La doctora Dulce María Sauri. Vamos a una pausa, regresamos.